Vamos a trabajar hoy con la continuidad de una función en un punto. Para que una función f de x resulte ser continua en un punto x igual a a, deben verificarse tres condiciones. La primera condición es que exista la función en el punto dado. Para que esto se verifique, debemos tener en cuenta que x igual a a deberá ser un punto del dominio, dado que si no lo es, no podremos reemplazarlo en la función para obtener un valor determinado. La segunda condición es que exista el límite cuando x tiende a a de f de x. Recordemos que un límite exista significa que me da como resultado un número concreto, o en el caso de los límites laterales, que el límite por derecha y el límite por izquierda existen y son iguales. En tercer lugar, la tercera condición es que f de a coincida con el valor del límite, es decir, que los resultados del primer paso y el segundo paso sean iguales. Si alguna de estas condiciones no se cumple, decimos que la función es discontinua en dicho punto. Veamos gráficamente qué significa esto de que una función sea continua o no en un valor dado. Observemos el primer caso y analicemos qué ocurre con la continuidad de la función en x igual a 2. Analizando la primera condición, podemos ver que f de 2 es igual a 4. Por lo tanto, la función en ese punto existe y se verifica la primera condición de continuidad. El límite cuando x tiende a 2, si lo analizamos tanto por derecha como por izquierda, vemos que es 4. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de f de x existe y vale 4. Como tercera condición, vemos que f de 2 vale 4 y que el límite también vale 4, por lo tanto coinciden, y podemos decir entonces que la función es continua en x igual a 2. Veamos ahora el segundo ejemplo y analicemos qué ocurre con la continuidad en x igual a 1. En primer lugar, f de 1 existe y vale 2. Es donde tenemos este puntito completo, digamos, a la altura del 2. En segundo lugar, el límite cuando x tiende a 1 de f de x no existe, porque si observamos el gráfico, el límite de x tendiendo a 1 por izquierda de la función me daría 1, y el límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x me daría 2. No coinciden, por lo tanto el límite no existe. Y como la segunda condición de continuidad ya no se verifica, decimos entonces que f de x es discontinua en x igual a 1. Veamos ahora el ejemplo 3 y analicemos la continuidad en x igual a menos 2. Tomando la primera condición, vemos que f de menos 2 no existe, dado que la función en x igual a menos 2 no está definida, no tiene valor. Por lo tanto, automáticamente diremos que la función es discontinua en x igual a menos 2. Si observamos el gráfico, podemos ver que lo mismo ocurre cuando x es igual a 2. Veamos ahora qué ocurre analíticamente. Tenemos entonces la función g de x al cuadrado más x, y queremos ver si es continua en el punto x igual a menos 1. Para esto debemos verificar las tres condiciones. En primer lugar, g de menos 1 lo obtenemos reemplazando la función menos 1 al cuadrado más menos 1, y eso nos da como resultado 0, lo cual indica que g de menos 1 existe. De todas maneras, también podemos notar que g de x es una función cuadrática, por lo tanto tiene dominio real y va a estar definida en cualquier valor de x. Como segunda condición, calculamos el límite cuando x tiende a menos 1 de g de x, y aplicando las propiedades del límite, porque se trata de un límite no indeterminado, podemos ver que el resultado también es 0. En tercer lugar, g de menos 1 resultó ser igual al límite cuando x tiende a menos 1 de g de x, y por lo tanto la función es continua en x igual a menos 1. Veamos ahora el ejemplo 2. La función h de x, que es igual a x menos 1 sobre x menos 3, ¿es continua en x igual a 3? Analizando la primera condición, podemos ver que h de 3 no existe, dado que se trata de una función racional, donde el dominio está formado por todos los números reales menos el 3, lo que significa que esa función en 3 no está definida. Al no cumplirse la primera condición de continuidad, decimos que la función automáticamente es discontinua en x igual a 3.
Y veamos por último el ejemplo número 3. Se trata de una función definida por secciones. F de x es igual a x al cuadrado si x es menor o igual que 0 y 2x más 6 si x es mayor que 0. Entonces, queremos analizar si es continua en el punto x igual a 0. En primer lugar, obtenemos f de 0. F de 0 lo vamos a reemplazar en el primer tramo de la función, dado que es la parte que corresponde a los x menores o iguales que 0. Como incluye el 0, reemplazamos para obtener f de 0. Eso nos da 0 al cuadrado, que es igual a 0. En segundo lugar, como la función cambia justo en el valor 0, debemos evaluar utilizando límites laterales. Por un lado tenemos que el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de x al cuadrado nos da 0. Usamos la primera parte de la función, que es la que corresponde a los valores que están a la izquierda del 0. Y por otro lado, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que lo calcularemos utilizando la función 2x más 6, es igual a 6. Como los límites laterales son distintos, entonces el límite no existe. Como el límite no existe, la segunda condición de continuidad no se verifica y por lo tanto llegamos a la conclusión de que f de x es discontinua en x igual a 0.